Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Shendy Bendezu Clemente. El día de hoy vamos a exponer sobre los temas de subespacios de los números reales, compacidad local y por un punto límite. Para ello vamos a comenzar. ¿Qué es un subespacio compacto de los números reales? Nos dice que, teniendo en cuenta el teorema de Heine-Borel, los números reales es un subconjunto. ¿Y qué nos dice? Que es compacto si solo si debe ser cerrado y acotado. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Que nos dice el intervalo cerrado de -2 a 3 es subespacio compacto del conjunto de los números reales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el paso 1? ¿Cuándo es acotado y cuándo es cerrado? Acotado es cuando todos sus puntos están entre -2 y 3, ¿verdad? Y cuando es cerrado, cuando contiene sus extremos de -2 y 3 y su complemento es abierto. Muy bien. ¿Qué nos dice el paso 2? Teniendo en cuenta el teorema de Heine-Borel, ¿verdad? Es un conjunto cerrado acotado, por lo tanto, entonces el intervalo cerrado de -2 a 3 es compacto en los números reales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el paso 3? Supón que tienes una familia de abiertos de los números reales, ¿verdad? Que cubre el intervalo cerrado. Entonces decimos que U es igual al conjunto de U sub alfa, ¿no? Con alfa que pertenece al conjunto A, ¿verdad? Con el intervalo cerrado de -2 a 3 contenido en la unión de U sub alfa, donde alfa pertenece al conjunto A, ¿verdad? Entonces, como el intervalo cerrado de -2 a 3 es compacto, entonces existe un subconjunto finito de estos abiertos. U sub alfa 1, U sub alfa 2, así sucesivamente hasta U sub alfa n, ¿verdad? Entonces decimos que el intervalo cerrado de -2 a 3 está contenido dentro de U, ¿verdad? Tomando ahí igual a 1. Entonces decimos que por lo tanto cumple la definición del compacto en los números reales. Muy bien. Segundo tema, tenemos compacidad por un punto límite. ¿Qué nos dice? Un conjunto es compacto si toda la colección infinita tiene un punto límite dentro del conjunto. Y también nos dice equivalente a definición de recubrimiento en los números reales, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos un ejemplo que nos dice el intervalo cerrado de 0 a 1 cumple esta propiedad. A ver, vamos a ver si cumple esa propiedad. Ya, ¿qué nos dice? Supongamos que tenemos una sucesión infinita de puntos en los intervalos de 0 a 1. Entonces tenemos x sub 1, x sub 2, x sub 3, así que pertenece a los intervalos cerrados de 0 a 1. ¿Ya qué nos dice el paso 2? Por el teorema de Balsamo-Weierstrass en los números reales, toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Como los x sub n que pertenece a los intervalos cerrados de 0 a 1, la sucesión es acotada, ¿verdad? Entonces existe también que una subsucesión de x sub nk que converge a un punto de L que pertenece a los intervalos cerrados de 0 a 1, ¿verdad?
Y por último, que ese punto L es punto límite de la sucesión, ¿verdad? O sea, de esta sucesión. ¿Qué nos dice el paso 3? ¿Por qué esto implica la compacidad por un punto límite? ¿Por qué sería? Porque siempre tenemos una colección finita de puntos en 0 a 1, ¿verdad? O sea, en el intervalo cerrado. Y también podemos encontrar un punto dentro de ese intervalo cerrado, que es el límite de esos puntos. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, el intervalo cerrado de 0 a 1 cumple con la definición alternativa de compacidad. Y toda sucesión infinita tiene un punto límite en el conjunto, ¿verdad? Muy bien. También tenemos compacidad local. Muy bien. ¿Qué nos dice un compacidad local? Es un espacio localmente compacto si cada punto tiene un entorno compacto, ¿verdad? Muy bien. Y los números reales es localmente compacto. Cada punto X tiene un intervalo cerrado, ¿verdad? X menos 1 y también X más 1. Muy bien, los números racionales no es localmente compacto, entonces no es cerrado en los números reales. Es los números reales localmente compacto y los números naturales, ¿verdad? Muy bien, ¿qué nos dice el caso 1? Es los números reales localmente compactos. Recordamos que los números reales tienen la topología usual, ¿verdad? Es decir, los abiertos son intervalos abiertos como A y B, ¿verdad? Muy bien. Para cada X que pertenece a los números reales, tomamos un intervalo abierto centrado en X. Por ejemplo, U, que tiene los intervalos abiertos X menos 1 a X más 1. Entonces, construcción del compacto. O sea, tomamos el cierre del conjunto U y decimos que U es igual a los intervalos ya cerrados de X menos 1 a X más 1. Entonces, este conjunto es cerrado en los números reales, ¿verdad? Acotado porque el teorema de Heimborn es compacto. Entonces, R es localmente compacto. El caso 2. El conjunto de los enteros. Muy bien, ¿qué nos dice los enteros? Ahí tenemos a Z con sus respectivos elementos. Entonces, con la topología inducida desde los números reales. Es decir, su topología subespacio va a ser, ¿verdad? O sea, los números enteros va a ser su topología subespacio de los números reales. ¿Qué nos dice? En la topología de subespacio, los abiertos de los números enteros son intersección de abiertos de los números reales con los números enteros. Por ejemplo, los intervalos abiertos de menos 0,5 a 0,5, que intersecta con los números o con los elementos de Z, ¿verdad? Y esto es igual al intervalo cerrado de 0. Entonces, es compacto en Z o en los números enteros, que no sé, todo su conjunto infinito de los números enteros es compacto, ¿verdad? Entonces, para cada Z que pertenece a los números enteros, el conjunto cerrado de Z es un entorno abierto y también es compacto. Entonces, Z es localmente compacto, los números enteros es localmente compacto, ¿no es cierto? Muy bien. Eso sería todo, profesor y compañeros. Muchas gracias por su atención.